Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Esto es Mexican Curious Watching. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Vamos a ver una banda de black metal que nos han recomendado. Por acá la tengo ya. Ellos se llaman Sargeist. Son de Finlandia, señores. Fue una banda formada en 1999 y la canción que nos recomendaron se llama Frowning Existing. Vamos a escucharla y comentamos un poquito al respecto, señores. Vámonos con Sargeist. Por cierto, no hay video oficial, solo es el audio. Pues suena muy clásica, ¿no? Bien, me gusta el cambio. Ese tipo de voces así, con ese estilo, se me hace un tanto como depresivo. Pero bueno, estamos hablando que es black metal, ¿no? Ah, muy bien. Me gusta que a pesar de que es muy clásico el sonido, sí hagan cambios. Porque hay bandas que siempre se van muy parejitos. Y eso a mí no me agrada mucho. Esto me agrada, que se haga un poco más entretenido. Así es, muy bien con Sargeist. Todo va muy tupido, ¿no? En cuanto a volumen, creo también todo va parejito. La batería y el bajo haciendo su trabajo, como debe de ser. La voz como que se está lamentando, ¿no? De algo. Por momentos la batería me suena muy punk hardcore. Y sinceramente no sé si las grabaciones sean hechas por la misma banda en su estudio, porque la calidad no es como una gran producción, pero es algo distintivo de ciertas bandas de black metal, ¿no? Que el sonido sea como crudo, oscuro, les repito, un tanto depresivo. Aumenta la intensidad. Y ahí va tupido, todo va tupido, señores. Muy bien, ahí va. Ahí cambia un poquito. Es necesario, ¿no? Para que no se haga tan repetitivo. Sí necesita mínimo un cambio en algún instrumento. En este caso fue la batería. Es necesario, señores, para quien no está acostumbrado a escuchar este tipo de black metal. Bueno, eso es mi opinión. Y ahí regresó otra vez a la voz, el verso. La voz se escucha como a lo lejos, ¿no? Con un ligero reverb. Bueno, no, al contrario, más bien el reverb le da mucho cuerpo a la voz. Sí, es todo lo contrario.
Vamos a ver si hay algo más. Se va repitiendo y repitiendo, ¿no? Lo mismo, lo mismo. A mi opinión, pienso que necesita elementos. Pero bueno, eso es, valga la redundancia, a manera personal. Hay muy ligeros movimientos. Ya ahí terminó, señores. Así es. Shergeist. Me parece bien. Es una banda, en mi opinión, de black metal a la vieja escuela, clásico. Entonces, pues no hay algo que sobresalga como solos de guitarra, baterías con redobles muy bien armados, algún solo de bajo. Todo es como que más parejito, ¿no? Más sutil. Entonces, me parece bien para quien escucha el black metal y ya está muy acostumbrado. Para quien no, igual, como les menciono, les puede hacer falta pues unos elementos extras para que conforme va avanzando la canción no se haga tan repetitiva. A muchos les puede parecer también aburrida, pero les repito, para quien es fan, pues son canciones clásicas, son muy buenas. Entonces, pues la batería, el bajo, todo el tiempo van parejitos. La batería de repente hace cambios que les menciono, son necesarios para que se escuche un poco diferente, por así decirlo. La guitarra todo el tiempo va haciendo riffs pesados, va tupida, va encima de lo demás las guitarras. Y la voz un tanto lejana, ¿no? Como creando una atmósfera con un reverb muy profundo. Entonces, me parece bien como black metal clásico. La letra, pues un tema existencial, un tanto de la crítica de lo material, del olvido hacia lo que realmente cuenta en una persona. Y leí que al final este personaje que canta, bueno, en su letra, se refugia en Satán, ¿no? En el lado oscuro. Pero bueno, les digo que cada quien puede tomar las letras y entenderlas a su modo. Para eso son, ese es mi punto de vista. Y pues como una pieza clásica de black metal, pienso que está bien, está normal, señores. Díganme qué opinan, qué piensan, déjenme sus comentarios, opiniones, recomendaciones y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho, señores. Hasta pronto.